Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿se escucha bien? Hola, 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 buenos días, ¿se escucha bien? Ah, ok, sí se escucha, perfecto. Bien, a ver chicos, ¿cómo están? Mucho gusto, muy buenos días. Mi nombre es el profesor Job Nomberto, profesor del curso de Geografía. Bien, ahora, a ver, acá te punto mi nombre. Ya, profesor Job Nomberto, profesor del curso de Geografía. Y bueno, me cuentan que con ustedes había que hacer algunas aclaraciones en un repaso, ¿no? El repaso de la semana número, ayudan por favor, me parece que es la semana 16. Me parece que es la semana 16. Confírmame por favor. Hola, ¿están con su material? Chicos, ¿están ahí? A ver, el tema que me encargaron es el tema eh, la semana 16 me parece, ¿no? Que es un reforzamiento. A ver, verifica si estas son las preguntas. Voy a compartir. Ya, ahí estoy compartiendo. La primera pregunta dice, después de clase de geodesia, Catalina decide investigar. Ya, habla. ¿Esa es o no? Hola, ¿hay alguien aquí? Bueno, señorita tutora, ¿me confirma si este es el material para yo avanzar, por favor? Me parece que sí, ¿no? Ya. Sí, semana 16. Ya. Este debe ser entonces. Ok. Bueno, entonces, no sé qué ha pasado con los chicos hoy día. Están un poquito cansados, creo yo. Bueno, entiendo que es domingo. Entiendo que es domingo. De repente por eso. Espero que sea por eso. Ya. Pero tienen que participar, chicos, ¿ah? Bueno, entonces, ya, vamos a dar inicio. Solamente teníamos una hora nada más. Miren, ya han pasado 6 minutos y no tengo respuesta por parte de ustedes. Bueno, yo comenzaré y ya algunos revisarán pues la grabación. Ya, a ver, en cuanto a las preguntas, tenemos para hoy, dice,
Después de su clase de geodesia, Catalina decide investigar en Google la coordenada geográfica de de su ciudad natal de Cajamarca, ante lo cual el buscador le arroja la siguiente información: 7LS78LW. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a la ubicación de dicha ciudad? ¿Ya? Bueno, en este caso lo que te están pidiendo es averiguar la coordenada. A ver, si nos están diciendo 7LS, ¿qué significa eso? 7 grados latitud sur. LS significa latitud sur. Eso quiere decir que estoy separado del Ecuador por 7 grados. Del Ecuador hasta la ciudad de Cajamarca hay 7 grados, pero es hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es latitud sur, no lo olvides. Bien, es latitud sur. Entonces, entonces vamos a ver que, la primera dice, y lo mismo con Greenwich, ¿no? Lo mismo con Greenwich. Dice 78 grados de longitud al oeste. ¿Eso qué significa? Que de Greenwich hasta la ciudad de Cajamarca hay 78 grados, pero para el lado izquierdo, por eso que dice oeste. Bien. Y esa justamente es la ubicación de todo el Perú. Todos los lugares del Perú tienen latitud sur y longitud oeste, ¿no? ¿Por qué? Porque el Perú se ubica al suroeste del planeta Tierra. Suroeste del planeta. Bien, entonces la primera dice, em, se encuentra muy próxima al meridiano de 0 grados. Eso sería totalmente falso. ¿Saben por qué? Porque estamos ubicados a 78 grados de Greenwich, entonces no es muy próxima al meridiano, ¿no? Pues es casi ya la mitad, ¿no? Porque máximo llega hasta 180 y mínimo es desde cero. Nosotros estamos en 78, entonces no estamos próximos al meridiano cero. Segunda, se encuentra en una zona de alta latitud. Bueno, una alta latitud correspondería a una zona de 60-90. Sí, porque de cero a 30 sería baja latitud. ¿Sí? De 0 a 30 baja latitud. De 30 a 60 sería media latitud y de 60 a 90 sería alta latitud. Baja latitud, media latitud y alta latitud. Se sabe que el Perú está en zonas de bajas latitudes. ¿Ok? Se sabe que el Perú está en zonas de bajas latitudes, no alta latitud. Si el Perú está en el rango de 0 a 30, el Perú está en zonas de baja latitud. Perfecto. Muy bien. La tercera dice, se encuentra en el lado oriental del Ecuador. En primer lugar, no estamos en el lado oriental, estamos en el lado occidental. Y en segundo lugar, el Ecuador no es el que divide el lado oriental y lado occidental. El que divide el lado oriental y occidental es el meridiano de Greenwich. Greenwich divide el lado oriental y lado occidental. Bien. Ahora, se encuentra en la zona térmica templada. Eso sería totalmente falso también, porque la zona de baja latitud es básicamente la zona tropical. ¿Sí? El Perú está en zonas de baja latitud, por lo tanto estamos en una zona tropical y no en una zona templada. La zona templada vendría a ser de 30 a 60, ¿no? Así que no estamos en una zona templada. Y por descarte, su distancia al Ecuador, su distancia angular con respecto al Ecuador es de 7 grados. Esa vendría a ser, ¿no? Su distancia que hay desde el Ecuador hasta la ciudad de Cajamarca, esa distancia es de cuánto? Esa distancia es de
7 grados al sur. Muy bien, listo, ya está. Segunda pregunta, vamos. Segunda pregunta. Dice, en un libro de geografía, en un libro de geografía, en el apartado de líneas imaginarias, se ve la siguiente definición. Es la distancia angular que hay entre un arco de paralelo comprendido entre cualquier lugar de la superficie terrestre y el meridiano base. La definición se relaciona con qué? Bien, un arco. Chicos, recordamos que es un meridiano. Un meridiano es un semicírculo, ¿sí? Pero de manera vertical. Y un paralelo es un círculo, pero va de manera horizontal. Ahora, si yo agarro un pedazo nada más de un meridiano, es un arco también, ¿sí o no? Un arco de meridiano. Y si agarro una parte del paralelo de tal punto a tal punto, ¿sí? Eso vendría a ser un arco de paralelo. ¿Me dejo entender? Entonces hay arcos de meridiano y hay arcos de paralelo, que se refiere en realidad a un segmento de ese paralelo o de ese meridiano. ¿Me entiendes? Ya, ahora a ti te están preguntando, es la distancia expresada en ángulos, en grados, es la distancia que hay entre un arco de paralelo, ¿sí? Entre comprendido es un arco de paralelo, pero que está comprendido entre cualquier lugar de la superficie hacia el meridiano base. O sea, el meridiano base, ¿quién es? Greenwich. Imagínate de Greenwich, imagínate ahora un punto que está, no sé, pues en Lima, ya de Lima a Greenwich trazamos una línea recta horizontal y eso vendría a ser un arco de paralelo. Y eso vendría a ser la distancia que te están pidiendo. Es la distancia angular que hay entre un arco de paralelo comprendido entre cualquier lugar de la superficie terrestre y el meridiano base. Desde cualquier punto de la superficie terrestre al meridiano base. Ya esa distancia se convierte en un arco de paralelo. Y esa distancia tiene nombre, chicos. ¿Cómo se llama? Si te están diciendo meridiano base, ¿cómo se llama? Eso se llama longitud. Correcto, eso se llama longitud. Muy bien. Entonces la longitud y vendría a ser la distancia desde un lugar cualquiera hacia el meridiano de Greenwich. Para que tu respuesta sea latitud, te hubiesen tenido que decir, es la distancia angular que hay entre un arco, ya no de paralelo, sino un arco de meridiano, entre cualquier lugar de la superficie hacia ya no el meridiano base, sino hacia el ecuador. La distancia que hay de cualquier punto hacia el ecuador. Muy bien. Profe, ¿qué eran los periecos? Buena pregunta. Los periecos son dos puntos imaginarios en la superficie de la Tierra, pero estos puntos están determinados uno con el otro. Es decir, si tú tienes un punto en la superficie terrestre, automáticamente el otro punto, que vendría a ser su perieco, ya está determinado dónde estaría. ¿Sí? Por ejemplo, eh, los periecos son dos puntos que tienen que estar en el mismo, perdón, dos puntos que tienen que estar en el mismo paralelo. ¿De acuerdo? Están en el mismo paralelo. O sea que si yo ubico un punto cualquiera en una parte de la Tierra, ya ubico el punto A, por ejemplo, necesariamente en ese mismo paralelo, no en otra parte de la Tierra, en ese mismo paralelo tendría que estar el punto B. Pero ojo, falta un requisito más. No solamente tiene que estar en ese mismo paralelo, sino que el punto B tendría que estar opuesto al punto inicial A. O sea, no puede estar a su costadito, no puede estar este, perpendicular, no, tiene que estar opuesto. O sea que diametralmente separados. Hay una línea diametral que los separa.
Bien, eso es un período. Entonces, ¿cómo se define? Son dos puntos en el mismo paralelo, pero separados diametralmente. ¿Sí? Dos puntos en el mismo paralelo, pero diametralmente separados. Eso, Luis, vendría a ser un período. Muy bien, buena observación. Siguiente pregunta. La pregunta número 3 es una pregunta de examen de admisión que ya ha venido dos veces incluso. Así que ya hasta la clave te debes de saber, me imagino. Dice, el círculo ecuatorial, el círculo ecuatorial mide, el círculo ecuatorial terrestre mide 40.000 kilómetros. ¿Cuántos corresponden a un grado de longitud medido en el Ecuador? A ver, ¿alguien ha hecho esa pregunta? Nada, está fácil. Miren, el círculo ecuatorial. Chicos, si me dicen el círculo ecuatorial se refiere al ecuador terrestre, ¿cierto? Se refiere al ecuador. Ahora pregunta, si es un círculo, ¿cuántos grados tiene? Si es un círculo, ¿cuántos grados tiene? Un círculo cualquiera. Muy bien, 360 grados. O sea, el ecuador, por ejemplo, el ecuador tiene 360 grados. Ahora te están diciendo a ti, en grados son 360, pero en kilómetros son 40.000 kilómetros. Entonces la pregunta es, ¿cuántos kilómetros corresponden un grado medido en el Ecuador? Esa es la pregunta. ¿Qué operación tienes que hacer ahí o cuánto sale de frente? A ver, ¿salió? Muy bien. Lo único que tienes que hacer ahí, regla de tres simples, ¿no? Si 40.000 kilómetros me equivalen a 360 grados, ahí me preguntan cuántos kilómetros serán un grado de longitud. Entonces, divide, pero en este caso cuando dice un grado de longitud, o sea, un grado de los 360 grados, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto será? Y bueno, divides 40.000 entre 360 y vas a obtener cuánto vale un gradito. Te va a salir 111 kilómetros, 111,11. Muy bien. Regla de tres simple, nada más, muchachos. ¿Ves? Facilito. Siguiente pregunta. Luisa y Hugo han decidido ir de vacaciones el próximo año a una ciudad centroamericana. Entusiasmados por esta aventura, buscan información sobre su ubicación y hallan sus coordenadas. 9 grados 56 minutos LN, o sea, latitud norte, y 84 grados con 5 minutos LO, o sea, longitud oeste. En relación a esta En relación con la ubicación de esta ciudad, determina el valor de verdad o falsedad de la siguiente proposición. A ver, ¿qué dice acá? 9 grados 56 minutos es su distancia con respecto al meridiano base. ¿Eso sería verdadero o falso, chicos? Claro, eso sería totalmente falso. ¿Por qué? Porque si te están diciendo acá 9 grados latitud norte, eso vendría a ser 9 grados, vendría a ser la distancia con respecto al Ecuador. Así que la primera sería totalmente falsa. La ciudad se localiza en una posición de baja latitud. Ya, si te hablan de baja latitud, ya sabemos que la baja latitud va en un rango de 0 a 30. Baja latitud sería de 0 a 30. Muy bien, entonces de 0 a 30. Y si vamos viendo, esto dice 9 grados, ¿está dentro de ese rango? Sí, ese sí va. Muy bien. 3. Se halla situada en una zona térmica tropical boreal. Bien, la zona
tropical, una zona térmica tropical, es una zona de baja latitud, o sea que también abarcaría de 0 a 30. Y encima me dice boreal, ¿no? Entonces está dentro de ese rango el 9 norte, sí, pues está dentro de ese rango, así que sí va también. Su estación climática es la misma que Buenos Aires. Miren chicos, esta ciudad está ubicada a 9 grados al norte y Buenos Aires está ubicado al sur. Y si uno está al norte y el otro está al sur, siempre van a tener estaciones opuestas. Si en el norte es verano, en el sur es invierno. Si en el norte es invierno, en el sur es verano. Si en el norte es otoño, en el sur es primavera. Entonces, ¿las estaciones son las mismas? No, las estaciones son opuestas, porque uno está en el norte y el otro está en el sur. Así que eso sería totalmente falso. Entonces, la uno sí va, la 2 no, al revés. La uno no va, la 2 sí, la 3 sí, la 4 no. La clave sería Bcito. No, perdón, avión, avión. Listo. Ah, sigamos. Sigamos. Pregunta número 5. A ver, dice, para facilitar la localización, para facilitar la localización espacial y el estudio de nuestro planeta se han creado las llamadas líneas imaginarias. Obvio. Ya. Entre ellas encontramos a las que son transversales a los meridianos. Ya, las que son transversales a los meridianos. ¿De quién te están hablando? Si son transversales a los meridianos, o sea, están cruzando a los meridianos. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es la línea que se encarga de cruzar a los meridianos? Los paralelos. Los paralelos son los que se encargan de atravesar a los meridianos o viceversa. Entonces, entre ellas encontramos a las que son transversales a los meridianos. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De los paralelos. Entonces, la pregunta es, entre ellas encontramos a los paralelos. Entre ellas encontramos a los paralelos. Bien. Ahora, a partir de este enunciado, identifique las afirmaciones correctas. A ver, me piden las correctas. Las líneas imaginarias en mención son semicírculos máximos. Ya, las líneas en mención son semicírculos, no, porque hemos quedado en que son los paralelos. Y si son los paralelos, no son semicírculos. ¿Qué cosas son? Son los círculos. No son semicírculos, sino son círculos. ¿Ya? Entonces sería falso, 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 porque no son semicírculos, son círculos. ¿De acuerdo? Bien. La segunda dice, representan una vuelta completa en la superficie de la Tierra. Si son paralelos, ¿qué figuras geométricas son? Son círculos. Y si son círculos, porque acuérdate que los semicírculos son los meridianos, ¿sí? Los semicírculos son los meridianos y los paralelos son los círculos. Y si son círculos los paralelos, entonces representan una vuelta completa en la superficie terrestre. Sí, el Ecuador, por ejemplo, chicos, da una vuelta completa a la superficie de la Tierra. Claro. Y todos los demás paralelos también. Disminuyen de diámetro cuando se van acercando a los polos. Obviamente, el círculo más grande es el ecuador y su diámetro sería muy grande. Pero si yo me voy acercando hacia los polos, el círculo se va reduciendo, por lo tanto su diámetro también se va reduciendo. Entonces, eso vendría a ser disminuyen de diámetro cuando se van acercando a los polos, verdadero. Muy bien. La número 4. Se utilizan para determinar las longitudes terrestres y si estamos hablando de los paralelos, chicos, los paralelos son los que van desde el ecuador hasta los polos. Y si van del ecuador a los polos, cada paralelo tiene un grado correspondiente. Cada paralelo tiene un grado de qué? De longitud o de latitud.
en realidad sería un grado de latitud. Latitud. Por lo tanto, acá dice que los paralelos se utilizan para determinar las longitudes. Eso sería falso, ¿sí? Eso sería falso. Bien, entonces te piden las correctas. Las correctas serían 2 y 3. 2 y 3. Perfecto. Vamos con la siguiente. Dice, verdadero o falso según corresponda. A ver. El eje terrestre tiene una inclinación de 23 grados con respecto al plano de la eclíptica. ¿Eso sería verdadero o falso? A ver si ustedes se acuerdan. Por ejemplo, chicos, eh, imagínate que acá está la Tierra, y el ecuador terrestre está aquí. Por lo tanto, el eje terrestre está aquí. Profe, pero está chueco. No, la Tierra en realidad es así. Claro, nosotros a veces cometemos el error de dibujar a la Tierra derechita, al ecuador horizontal y al eje terrestre derechito también. Pero no, la imagen correcta es esta. Dibujamos al eje inclinado, la Tierra inclinada y el ecuador también inclinado. ¿Ya? Esa vendría a ser, digamos, la figura correcta. Ahora, ese es el eje terrestre. Ahora, en el sistema solar hay una línea imaginaria que atraviesa a todos los planetas por la mitad. Y la Tierra no es la excepción. Y esa línea no solamente está atravesando a la Tierra, está atravesando al Sol. ¿Ya? Está atravesando al Sol, está atravesando a Mercurio, a Venus, a la Tierra, a Marte. Todos los planetas están siendo atravesados. Bien, todos los planetas están siendo atravesados. Bien, entonces ahí está el Sol justo a la mitad, ¿ya? Y está atravesando a los demás planetas. ¿Ya? Es como si fuera un plano, justamente, un plano imaginario. Y ese plano imaginario no solamente atraviesa a la Tierra, sino que también eh, no solamente atraviesa la Tierra, sino que al Sol y a todos los planetas. Ese se llama el plano de la eclíptica. Ahora a ti te están preguntando que el plano de la eclíptica, desde el plano de la eclíptica hacia el eje terrestre, hay una inclinación de 23 grados. Y eso sería falso. ¿Sabes por qué? Porque esos 23 grados más bien son cuando lo comparamos desde una línea vertical. Si lo comparamos de una línea vertical, ahí sale una inclinación más pequeña. ¿Ya? Esa inclinación pequeña vendría a ser de 23 grados. 23 grados, pero la inclinación más grande es de 66 grados. Bueno, en realidad sería 66 con 33 minutos y acá sería 23 con 27 minutos. Al final sumamos y me tiene que dar un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando en la pregunta te decían, cuando en la pregunta te decían, el eje terrestre tiene una inclinación de 23 grados 27 minutos con respecto al plano orbital o plano de la eclíptica, eso sería, ¿qué cosa? Falso, pues. Falso. ¿Por qué? Porque sería 23 grados con respecto a la línea que cortaba al plano de la eclíptica de manera perpendicular. O sea, se llama la perpendicular del plano de la eclíptica. Con respecto a la perpendicular del plano de la eclíptica, ahí sí es 23. Pero con respecto al plano de la eclíptica debería ser 66. ¿Ya? Por eso es falso. Otra. El radio terrestre de la zona ecuatorial tiene una longitud de 22 kilómetros menor a la longitud del radio de la zona polar.
O sea, te están diciendo que el radio ecuatorial tiene una longitud de 22 kilómetros menor a la del radio polar. O sea, te están diciendo que el radio ecuatorial mide menos que el radio polar. Y eso sería totalmente falso, pues muchachos. ¿Por qué? Porque eso sería totalmente falso, ¿sabes por qué? Porque es al revés. El radio polar mide menos que el radio ecuatorial, es al revés. Y si es 22 kilómetros, sí, eso sí, son 22 kilómetros menos, 22 kilómetros de diferencia. Bien. La siguiente, el meridiano de Greenwich recorre los territorios continentales de Europa y la Antártida. ¿Qué dicen ustedes, verdadero o falso? Eso es verdadero, muchachos. Eso es verdadero. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque en realidad, chicos, porque en realidad el meridiano de Greenwich pasa por Europa, pasa por África y pasa por la Antártida. Profe, pero falta África, sí, pero no te está diciendo recorre solo los territorios continentales, no, no te dice solo, no, te dice recorre los territorios de Europa y la Antártida, sí, sí recorre. Te pueden decir recorre los territorios de Europa nada más, sí, también. Pero si te dicen recorre solo esos territorios, ahí sí, pues no, ahí sí sería falso, ¿ya? Entonces, verdadero. La máxima altitud positiva continental del planeta se localiza en la cumbre del monte Everest y eso sería verdadero. ¿Por qué? Porque te están diciendo el punto más alto, ¿no? El punto más alto, la cima, la máxima altitud positiva continental. O sea, dentro de los continentes el punto más alto es la cumbre del monte Everest, sí, pues tiene 8.848 metros. Es el punto más alto sobre la Tierra. Entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero. La clave sería ENA. Bien, ahora pasamos a la pregunta número 7. 7, 7, 7. Dice, un grupo de amigos planea este fin de semana hacer trekking, ¿no? Y dice que, ya, y dice que van a, y dice, a ver dónde está, ya, y se van a apoyar en una carta, planificar su ruta a seguir. Si en la ruta establecida se localiza el siguiente relieve, este relieve, ya, analizando el documento cartográfico, los amigos dan diferentes respuestas. Indique quién da la respuesta correcta. Ajá. A ver, por ejemplo, esto de acá que estamos viendo, esto de acá es una montaña. Partimos de ahí. Esto es una montaña. Pero es una montaña, bueno, no tanto así como montaña, pero es una pequeña elevación. ¿Cómo le llamaríamos cuando no es una montaña? Porque una montaña superaría los 1.000 metros. En este caso es una pequeña elevación, pero también en forma cónica, ¿no? Y llega hasta los 243 metros como máximo. ¿Y eso cómo le llamaríamos? Vendría a ser un famoso cerrito, pues, ¿no? Claro, es un cerrito, profe. Sí, pues. ¿Y su cota mínima cuánto es? 200. Y va aumentando, ¿no? 210, 220, 230, 40, 43. Su cota máxima es 243 metros. 243 su máxima y su mínima 200. A ver, identifique la correcta. Carlos dice, es un relieve elevado, perdón, y la cota mínima es de 243 metros.
La cota mínima es de 243. Si estamos viendo que es el punto más alto, el 243, entonces no es la cota mínima, es la cota máxima. Claro, es la cota máxima. Entonces sería falso el primer enunciado. Segundo enunciado. José dice, el descenso será fácil y el fondo del relieve está a 243. El fondo del relieve es el círculo más grande. ¿Y cuánto tiene? 200 metros, no tiene 243. Es algo parecido a la pregunta anterior, ¿no? Te están diciendo su cota mínima es 243 o el fondo del relieve es 243. Falso. Es un relieve poco elevado y de fácil ascenso debido a la escasa pendiente. Entonces, es un relieve poco elevado, sí es poco elevado, y de fácil ascenso debido a la escasa pendiente. Sí, podría ser, ¿no? Claro, podría ser. A ver acá, ¿qué dice? María dice, para llegar a la cima es necesario el uso de cuerdas por presentar una fuerte pendiente. Si esto es como un cerrito nada más, ¿tú crees que para ir a un cerrito necesitas cuerdas, necesitas un equipo especial? No, pues ya sería muy exagerado. Para las zonas montañosas, ahí sí, pues podemos hacer alpinismo con cuerdas, poleas, en fin. Pero acá no. El ascenso es complicado debido a la alta pendiente. No, no hay una alta pendiente o una fuerte pendiente, no. Se refieren a lo mismo, ¿sí? O sea, muy inclinado se refiere. Así que por descarte nuestra clave vendría a ser esta de acá. No es muy elevado y el ascenso sería fácil porque no hay mucha pendiente. Muy bien. Pregunta número 8. Pregunta número 8. Dice, interpretar la Carta Nacional no es complicado. ¿Ya? Interpretar la carta no es complicado, pero es necesario cierta práctica para desenvolverse con soltura sobre un terreno. Analice correctamente el gráfico y señale las proposiciones correctas. Mira, acá tenemos algo parecido, ¿no? Su cota mínima 50, tenemos dos elevaciones, su cota mínima es 50, su cota máxima es 250 y acá 350. El punto B está en la curva de nivel, pero en la curva más grande, ¿cierto? O sea que el punto B está en la base. Y si este es un cerro y este es un cerro, esto es una quebrada. Donde está el punto B es una quebrada. O sea que es el punto más bajo. Bien. El punto A, bueno, el punto A está en una zona donde las curvas están más separadas entre sí, ¿no? Mira, acá por ejemplo las curvas están muy juntitas unas a otras, pero acá donde está A, las curvas están más distantes, más separadas. Dime, ¿qué significa cuando yo veo las curvas muy juntitas unas a otras? ¿Qué significaba eso? Si yo veo las curvas muy juntitas unas a otras, ¿qué significaba eso? Que había mayor pendiente. Muy bien, había mayor pendiente, mayor inclinación, una fuerte pendiente. Pero si las curvas de nivel están más distantes, están más separadas unas de otras, hay menos inclinación, menos pendiente. ¿Ya? Y A justamente está en un lugar donde hay menos inclinación, menos pendiente. Perfecto. Ahora bien, ahora bien, vamos a analizar. El punto B se ubica en la cima del relieve. ¿Verdadero o falso? El punto el punto B se ubica en la cima del relieve, eso sería totalmente falso, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto B hemos dicho que está en la parte más baja, está en la cota mínima, está en la quebrada. Por eso justamente que las quebradas son peligrosas, ¿no? Porque es una zona rinconada y si cae el agua desde las montañas, desde los cerros, se producen los huaicos justamente en las quebradas. Dos, el punto A se localiza en una zona el punto A se localiza en una zona de
suave pendiente. A ver qué dicen ustedes. El punto A se localiza en una zona de suave pendiente. Si te has dado cuenta, el punto A está en un lugar donde las curvas están más separadas, más distantes entre sí. Si están más separadas o más distantes entre sí, entonces sí sería verdadero, ¿no? Sí sería verdadero. Listo. Ese sí va, verdadero. Tercera, la equidistancia entre curvas es de 100 metros. La equidistancia entre curvas, o sea, la distancia entre curva y curva es de 100 metros. Y eso sería, muchachos, falso, me dicen por ahí, porque mira, acá hay 50. La siguiente curva no me dicen cuánto, pero la siguiente dice 150 y entre 50 y 150 debe haber un 100. Entonces, 50, 100, 150, 200, 250. Se deduce que no es de 100, sino es de 50 metros de separación. 4. El gráfico presenta un relieve elevado. Ya hemos dicho que no es un relieve muy elevado, ¿no? No es un relieve, bueno, no dice muy elevado, ¿no? Dice elevado. Dime, ¿esto es un terreno elevado? Sí. Ahora, si te preguntan, ¿es un relieve muy elevado? No, no es un relieve muy elevado, pero ¿es un relieve elevado? Sí, es elevado, tiene 250 y 350. Entonces, eso sería verdadero. ¿Entendiste la trampa? ¿Sí? Una cosa que te digan presenta un relieve muy elevado y otra cosa que te digan presenta un relieve elevado. No sé si se entendió la trampa ahí. Te quisieron agarrar, te quisieron sorprender. Entonces, entonces la respuesta sería 2 y 4. 2 y 4. La respuesta sería 2 y 4. Ya está. Perfecto. Pregunta número 9 y pregunta número 10. Vamos a ver si llegamos al menos hasta la mitad, ¿no? Solamente me han dado una horita nada más. Este material está programado para 2 horas, pero bueno, al menos llegaremos a la mitad de las preguntas, ¿no? Son 20 preguntas, espero llegar al menos a la mitad. La número 10 es nuestra meta. Si podemos avanzar más, mucho mejor. A ver, dice, todo mapa usa una proyección para que corresponde a la necesidad de representar la forma sistemática la superficie terrestre con sus detalles sobre una superficie plana. Muy bien. Ahora me dice, con respecto a las proyecciones cartográficas, señale verdadero o falso según corresponda. Bien, señale verdadero o falso según corresponda. ¿De acuerdo? A ver, junto con la leyenda, son elementos de un mapa. Me hablan de la proyección, ¿cierto? Ya. Debes de saber que todo mapa tiene varios elementos, pero existen tres elementos básicos de todo mapa. Tres elementos básicos de todo mapa. ¿Cuáles son los tres elementos básicos de todo mapa? Está la leyenda, está la proyección y está la escala. Proyección, leyenda y escala. Repito, proyección, leyenda y escala. Entonces, la proyección junto con la leyenda son elementos del mapa. Sí, verdadero. Verdadero. 2. Permiten trasladar áreas tridimensionales a áreas bidimensionales. Claro, áreas tridimensionales como por ejemplo una montaña, ¿no? Y te permite pasarlo a áreas bidimensionales. Sí, justamente para eso sirve la proyección, ¿no? Verdadero. Ahora, en la elaboración de mapas, eh, dice de lugares de baja latitud, es recomendable usar una proyección cónica
Eso, muchachos, sería totalmente falso, ¿sí o no? Eso sería totalmente falso. ¿Por qué? Porque si te están diciendo lugares de baja latitud, estamos hablando de la zona tropical. Y si hablamos de la zona tropical, para representar ciudades, países que estén en la zona tropical, o sea, de baja latitud, la proyección utilizable es la cilíndrica. ¿Sí? La proyección cilíndrica es la que se debe utilizar, no la cónica. Ahora, la cilíndrica también es llamada proyección Mercator, ¿no? UTM de Mercator. Ya, bueno, entonces esta sería falsa. En la elaboración de mapas, en la elaboración de mapas de lugares de baja latitud, ¿es recomendable usar la proyección cónica? No, la cilíndrica, falso. En la proyección UTM, ya la UTM es el otro nombre de la proyección cilíndrica. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la UTM se puede utilizar tanto de manera vertical como un cilindro parado, como también se puede utilizar de manera horizontal como un cilindro echado. Entonces, en la proyección UTM, el cilindro es tangente al globo, o sea, horizontal al globo, a lo largo de un par de meridianos opuestos. Sí, verdadero. ¿Ya? Entonces, la sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. Muy bien. La 9 ya está. Pregunta número 10. Pregunta número 10. A ver, dice así. El factor altitud. El factor altitud juega un rol fundamental para la existencia de varios tipos de clima dentro de un determinado territorio. En el Perú, a medida que nos distanciamos, a medida que nos distanciamos verticalmente del nivel del mar, se produce una disminución considerable de la temperatura. Esta condición se denomina. Te están diciendo que mientras más alto estés, ¿sí? Mientras más alto estemos, habrá menos temperatura. Y eso es la regla general, pues. La regla general nos dice que por cada kilómetro que yo subo, la temperatura disminuye 6 grados. Por cada kilómetro que yo subo, la temperatura disminuye 6 grados. Y eso, muchachos, tiene nombre. Es la relación entre la altitud y la temperatura. Eso se llama la gradiente. ¿Sí? Se llama la gradiente, pero se va a llamar gradiente adiabática o también llamada gradiente vertical térmica. Gradiente adiabática o gradiente vertical térmica. Acá le han puesto presión atmosférica, no es, diversidad climática tampoco, pendiente topográfica no tiene nada que ver. Gradiente vertical térmica debería decir completo. Gradiente vertical térmica o gradiente adiabática. Profe, ¿y por qué no puede ser la E? Ah, lo que pasa es que esto de acá también existe. Se llama gradiente geotérmica y esta ocurre en la corteza, pero sería inverso. ¿Por qué? Porque sería a mayor profundidad, mayor temperatura. También tiene una relación. Por cada 33 metros de profundidad, la temperatura aumenta 1 grado. Por cada 33 metros de profundidad, la temperatura aumenta 1 gradito. Eso se llama gradiente geotérmica. ¿Sí? Gradiente geotérmica. Pero ocurre solamente en la corteza. A nosotros nos están preguntando en la atmósfera. Y eso se llama gradiente adiabática. Muy bien. ¿Hay tiempo para más? Sí. A ver, te doy un par más. En la siguiente diapositiva se repiten la 9 y la 10. Pasamos a la siguiente. Acá. 11 y 12. A ver. La pregunta 11. La pregunta 11 dice, uno de los criterios, uno de los criterios para dividir la atmósfera en capas es la variación de la temperatura. ¿Sí, pues?
Por eso se llama según su variación de temperatura. Bien. Es decir, a mayor altitud la temperatura va cambiando. En la primera capa la temperatura disminuye. Si en la segunda capa, si sigo subiendo, la temperatura empieza a aumentar. En la tercera capa, si sigo subiendo, la temperatura vuelve a bajar. Y en la cuarta capa, si sigo subiendo, la temperatura vuelve a subir. Por eso se llama según su variación de temperatura. Y son 4 capas. Está la troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera. Entonces, ¿la atmósfera se divide en 4 capas? Sí. Profe, pero yo he escuchado una capa más llamada la exósfera. Bueno, esa en realidad no es una capa de la atmósfera, por eso se llama exo, ¿no? ¿Qué significa exo? Fuera, fuera de la atmósfera. Es una capa que está fuera de la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces son 4. Considera a la ionosfera como capa inferior. Bueno, la ionosfera en primer lugar no es una capa, es una subcapa, porque es una subcapa que está dentro de la termósfera. Además, si está dentro de la termósfera, está en la parte superior, en la última capa, más arriba. Entonces no es considerada como una capa inferior, sería una capa superior. Y no es una capa, una subcapa. Así que, falso. Claro, la ionosfera está dentro de la termósfera. Servía para transmitir las ondas de telecomunicación. Y la tercera dice, las capas superiores son la mesósfera y la termósfera. Bueno, sí, ¿no? Porque si la primera y la segunda es la troposfera y troposfera y estratosfera, las superiores serían mesósfera y termósfera, ¿sí? Entonces, 1 y 3 son correctas. Y la última, chicos, la última, son correctas acerca de las nubes y vientos. A ver, las cirros son nubes medias que generan ya. Esto sería totalmente falso. ¿Sabes por qué? Porque las cirros son catalogadas como las nubes más altas que existen. Ya, la nube más alta que existe son las famosas nubes cirros y no son nubes medias. Claro que también existen nubes medias. Hay nubes bajas, nubes medias y nubes altas. ¿Ok? En la clasificación de altas están las cirros como las más altas de todas. Sí generan precipitación sólida, pero no son medias, son altas. Bien. Luego, tenemos otra. Dice, las estratos son nubes más altas de la troposfera. Las estratos, chicos, van a ser nubes consideradas bajas. Ya está en la clasificación de nubes bajas. Y de todas las bajas es la más baja de todas. Entonces las estratos son consideradas las nubes más bajas de todas. ¿Ya? No son las más altas, son las más bajas de la troposfera. Entonces eso sería falso también. La 3 dice, los monzones son vientos intensos. Los monzones son vientos intensos entre el Océano Índico y Asia Meridional. Bueno, se sabe que los monzones son vientos típicos del sur de Asia, ¿sí? Típicos del sur de Asia. Entonces, si son típicos del sur de Asia, afectan a China, a la India, ¿no? Y cuando te digo sur de Asia, sinónimo de sur es meridional. Entonces, Asia meridional o sur de Asia es lo mismo. Y esos vientos se, se turnan, por así decirlo, entre el verano y el invierno. En un momento van del océano hacia el continente y en otro momento del continente hacia el océano. Por eso que hay dos tipos de monzón de verano, monzón de invierno. El monzón de verano es el que va del océano hacia el continente y el monzón de invierno va del continente hacia el océano. Por eso que a los monzones se le llama vientos estacionales. ¿Por qué se le llama vientos estacionales? Porque se producen en dos determinadas estaciones. Verdadero. 4. El ciclón se forma por centros de baja presión. Ah, ya. Mira, te cuento. Existe el ciclón y existe el anticiclón. El ciclón es un viento arremolinado que va subiendo y el anticiclón es un viento arremolinado que va bajando. Ahora, ambos se generan por la presión,
pero uno porque hay más presión y el otro porque hay menos presión. Pero es fácil de recordar porque va a ser inverso. Mira, escucha, el ciclón sube, pero ¿por qué sube? Porque hay una baja presión. Y el anticiclón baja. ¿Por qué baja? Porque hay una alta presión. Entonces acá te dice, el ciclón se forma en centros de baja presión. Acuérdate que el ciclón está subiendo. ¿Y por qué sube? Porque hay una baja presión. El ciclón sube porque hay una baja presión. Entonces, eso es verdadero. Las correctas serían 3 y 4. 3 y 4. Muy bien, chicos. Bueno, hasta ahí hemos podido llegar. Yo les voy a dejar las claves para que ustedes puedan confirmar lo que han hecho. Ya, entonces hemos hecho hasta la pregunta número 12. 12, así que las claves de la 13. A ver, 13, casita. 14, enano. Ya, 14, enano. 15, beso. 15, beso. 16, casa. 17, enano. 18, dedo. 19, casa. Y 20, enano. Enano. Si hubiésemos tenido de repente un poquito de tiempo más, hubiésemos acabado todo el material, chicos. Pero bueno, ahí les estoy dejando las claves, así que ustedes por favor verifíquenlo, ¿ya? Y bueno, ha sido un gusto conocerlos. Espero que sigan su preparación con nosotros y cualquier duda, cualquier consulta a través de la tutora me la pueden hacer a mí o al profesor que les corresponda, ¿sí? Les saludo el profesor Job Nomberto, profesor del curso de Geografía. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Hasta luego.